tema del día esta mañana, la paz total es. Para hablarnos de la paz total, está con nosotros a esta hora el senador y autor del proyecto Paz Total, el doctor Iván Cepeda. Senador Cepeda, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Sí, buenos días. Es un gusto saludarlos, Luis Carlos. Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Son 16 artículos, doctor Iván Cepeda, ¿verdad? Sí, es una reforma a la Ley 418 de 1997, que también se conoce como Ley de Orden Público, y que tiene un capítulo consagrado a la paz. Es ahí donde se han introducido cambios importantes. ¿Cuál es el cambio más importante que usted considera los colombianos tenemos que conocer y empezar a entender? Pues es una concepción de la paz distinta, como política de Estado. En Colombia la paz ha sido una política secundaria en los gobiernos, con algunas excepciones. Los años del gobierno del presidente Santos fueron una excepción en esta materia. Estos últimos 4 que acabamos de pasar en el gobierno del presidente Iván Duque, la paz fue realmente un tema de segundo orden en la administración anterior. Así que para evitar eso, este proyecto busca que la paz sea un eje central de la política del gobierno y del Estado. Y para eso hace algunas modificaciones, comenzando por la definición de esa política en el texto legislativo y también con la creación de una figura que se llama el Gabinete de Paz, que implica que cada ministerio debe tener un componente en su política destinado a los problemas de la paz. Senador Iván Cepeda, con los buenos días. ¿Esto es para todas las negociaciones de paz? Es decir, ¿esto incluiría este marco al ELN, también a los el Clan del Golfo, los Pachenga, a todos los otros grupos criminales? Sí, y además habrá ya cuando con relación a estos últimos grupos que usted plantea, pues otro desarrollo legislativo que se ha dicho en los próximos días también se conocerá, que es la llamada Ley de Acogimiento a la Justicia. Senador, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Una preocupación que ha surgido al conocer el texto del proyecto es algo así como una proliferación de caguanes, muchas zonas de ubicación, muchas zonas especiales a lo largo del país. ¿Cuál es el alcance de esas zonas o de esos caguanes que se pueden generar a partir del proyecto? No hay tal cosa. Lo que se ha dicho en el proyecto es que se podrá realizar conversaciones exclusivamente dedicadas a los temas humanitarios en determinadas regiones del país, pero no la realización de zonas de despeje, eso está claro. Senador, otra pregunta que surge al revisar el texto tiene que ver con la voluntad de los próximos gobiernos. Dice que es obligatorio que los próximos gobiernos mantengan esta línea y se pregunta uno si eso no vulnera algún principio esencial de la democracia. Es como si al presidente Petro lo hubieran obligado a seguir unas líneas del gobierno del presidente Duque. No consiste la democracia en que cada 4 años se valide el camino y lo que esté bien se profundice, pero lo que esté saliendo mal se corrija. Mire, en los países realmente democráticos hay políticas que son de Estado. Y esas políticas, pues obviamente pueden tener determinados matices interpretativos en un gobierno determinado. Pero no puede acontecer que cada gobierno tenga en esta materia una posición diferente. Eso es lo que ha permitido que en nuestra historia llevemos 70 años de conflicto. Y es que hay un gobierno que hace esfuerzos de paz, pero el siguiente no los hace, como es el caso del gobierno anterior. Así que la política de paz debe ser una política de Estado. Eso significa que, independientemente de la ideología, de la concepción de cada gobierno, se tendrá unas líneas de continuidad en esta materia para lograr el propósito
de obtener la paz, que es un propósito esencialmente democrático y que además está contenido en nuestra Constitución como un principio rector. Le pregunto por la condición, la característica de los que se pueden beneficiar de esta ley. Igual un narco puro que ha estado en una organización siempre dedicada al narcotráfico, con actividades de tráfico, de sicariato, con toda clase de delitos por la búsqueda de dinero, que un antiguo guerrillero que hubiera pertenecido a alguna organización que en su inspiración hubieran tenido algún propósito de lucha por un país mejor. ¿Esto es lo que se va a precisar en la siguiente ley o van a tener un trato parecido, un comandante de banda criminal narcotraficante y un antiguo comandante guerrillero? Pues como lo hemos dicho claramente, aquí va a desarrollarse en, digamos, fases distintas, procesos de paz que tienen que ver con negociaciones políticas, de una parte, y por otra, de procesos de acogimiento a la justicia. Estos últimos estarán reglados por una ley que se va a conocer próximamente y es la ley que tiene que ver con el llamado acogimiento a la justicia y que se conocerá oportunamente. Senador, le pregunto a Santiago Ángel, es que lo de las zonas no queda muy claro con su respuesta anterior acerca de las gestiones humanitarias, porque lo que dice su articulado, usted es autor de este proyecto, es exactamente que el gobierno o algunos representantes autorizados del gobierno podrán acordar con los representantes o miembros de esas organizaciones armadas la suspensión de las órdenes de captura y de las órdenes con fines de extradición en algunas zonas territoriales no urbanas mientras se desarrollan esos procesos. ¿Eso qué significa entonces? Eso significa que puede haber unas conversaciones puntuales con determinados miembros de una organización para lograr fines específicos dentro del proceso de paz, pero no la instauración de lugares en los cuales pues está excluida la fuerza pública. ¿Por qué le dan esa autonomía a los alcaldes para que hagan ellos esos diálogos, esos acercamientos, esos como mini procesos? Bueno, porque de hecho existe en el país ese diálogo. Es decir, sería continuar con una situación que es un poco hipócrita, seguir pensando que eso no se da. En zonas donde el conflicto armado y la violencia son supremamente álgidos, de facto las autoridades locales dialogan con estos grupos. Y eso creo que no es un secreto. Ahora, ¿cuál es el límite de esas conversaciones? Yo creo que está claramente establecido. No vamos a crear en cada municipio del país una mesa de conversaciones, pero sí para determinados fines humanitarios las autoridades locales podrán ser autorizadas, validadas para que avancen con relación a cómo desescalar el conflicto y la violencia por parte del presidente y del alto comisionado. Bueno, el otro tema que inquieta es el de los llamados bonos de paz, este fondo para la paz, de los bonos de paz. Estamos hablando de cuánta plata que va a salir de dónde. Bueno, eso tendremos que precisarlo en su momento y en una conversación con el ministro de Hacienda. Es necesario que existan recursos para desarrollar los procesos de paz, como han existido también de manera abundante para financiar el conflicto armado. Así que esta tarea, que es una tarea imprescindible en la vida nacional, sí requiere recursos y sí los va a tener. Senador, usted ha diferenciado lo que va a hacer el gobierno con los procesos de paz, los grupos insurgentes, el ELN, seguramente las disidencias y los procesos de acogimiento. Para esos procesos de acogimiento con grupos armados ilegales, bandas de narcotráfico, etcétera, ¿cuántos años de cárcel va a proponer el gobierno? ¿8 o cuántos? Eso lo vamos a explicitar cuando radiquemos la siguiente norma y eso ocurrirá pronto. Para que se conozcan los detalles de cuál es el contexto jurídico legal en el que planteamos precisamente esa clase de beneficios jurídicos que no
de ninguna manera no contendrán ninguna clase de aval de impunidad. ¿Pero serán menos de 8 años, senador? Como le digo, en su momento lo explicitaremos, ¿no? Este no es el momento. Senador, ¿cómo van a evitar que un alcalde que ha hecho política en zonas donde ha tenido presión de la guerrilla no termine siendo manipulado en un proceso de paz por ese grupo guerrillero, no termine siendo secuestrado por ese grupo guerrillero, digo secuestrado entre comillas, con esta forma casi que de balcanizar el acuerdo de paz, que los alcaldes puedan llevar de la mano de un comisionado regional una negociación de paz? No es una negociación, hemos dicho determinado tipo de acuerdos humanitarios. Ahora, de facto el país está balcanizado. Esto no es un asunto que esté contenido en un texto, pero si usted va a Arauca, va a encontrar que allí no impera el Estado de Derecho, o si va a determinados lugares del Chocó o al norte del Cauca. La realidad hoy es que este gobierno que ha concluido nos entrega un país infestado de grupos armados que están enfrentados unos con otros, y en medio está la población civil y alcaldes locales intentando ver cómo hacen para sobrevivir en esas condiciones. Entonces, lo que sería, a mi modo de ver, prolongar una situación de facto que está prohibida por la ley, es, digamos, hacerse los de la vista gorda frente a semejante situación. Pero con esa respuesta usted, senador, admite que lo que está haciendo entonces el gobierno es simplemente adaptarse a una situación que tiene el país, no buscar cambiarla, sino como está balcanizado, pues balcanicémosla por ley. Adaptarse es lo que se ha hecho, Es decir, el gobierno anterior no hizo un solo esfuerzo de paz. No intentó resolver esto, sino lo que hizo fue precisamente eso que usted señala. Es decir, dejar que eso proliferara, dejar que las cosas llegaran al punto en el que están, y esto que estamos haciendo es precisamente lo contrario. Es intentar, a través de esfuerzos de paz sostenidos en el tiempo, resolver el problema. Senador, sobre eso, justamente, y se lo digo con todo respeto y consideración democrática, ojalá esto funcionara, pero si no funciona, si un determinado grupo incumple, si siguen como han seguido algunos que estaban en las FARC en el narcotráfico, si siguen narcotraficando, si siguen delinquiendo, si siguen matando gente, el próximo gobierno va a tener que estar obligado a esto. ¿No sería mejor dejar otro tipo de disposiciones en vez de amarrar o negar la voluntad de los colombianos de cambio si esto no funcionara? Si esto funciona, perfecto, que siga y que se reelijan todas estas políticas, pero si no funciona, si se mantiene la espiral de violencia, ¿cómo imponerle a Colombia a futuro un camino que puede no resultar adecuado? Lo que no ha resultado adecuado, Juan, son 60 años de guerra, que nos han costado, según la Comisión de la Verdad, entre 400.000 y 800.000 vidas en las últimas 3 décadas. Esa política ha sido nefasta para Colombia. Y eso, digamos, eso debe ser absolutamente claro. El país no puede continuar con la misma política de guerra. Es una política que nos ha llevado a ser un país absolutamente impedido en su desarrollo en sus territorios, que ha tenido que ver cómo muchos de sus mejores hijos e hijas sacrifican su vida en la violencia. Ese camino no lo vamos a seguir recorriendo. Vamos a explorar otra vía, que es la de la paz, la del diálogo, la de solucionar el conflicto mediante políticas de reforma social. Esa es la posición del gobierno. Senador, traficando. No ha sido el Estado colombiano el que ha reclutado niños. El Estado colombiano le ha tendido la mano a lo largo de los últimos 20 años a personas que estaban en armas. Nada más en el proceso de Juan Manuel Santos le tendieron la mano a todas las FARC y sin embargo, mire lo que tienen en esas disidencias con esa criminalidad, con ese narcotráfico. No, Juan, usted se olvida de un hecho importante. Y es que esos esfuerzos venían teniendo éxito hasta que llegó el gobierno de Iván Duque. En el gobierno de Iván Duque, que es el único gobierno en 40 años que no ha hecho un solo esfuerzo de paz, precisamente ocurrió lo contrario.
no se tendió ninguna, se implementó el pie de fuerza de manera continua, se permitió que proliferaran los grupos porque no se implementó el acuerdo de paz. Así que hay que ser riguroso en la presentación de lo que ha ocurrido. El gobierno de Iván Duque fue un gobierno destinado en absoluto 100% a la guerra. Y esto que tenemos hoy es el resultado evidente de esa política. Y no meten esa variable también que el mismo acuerdo pudo haber generado esa situación, es decir, que el Estado no hubiera llegado a solucionar los problemas que tenían las regiones cuando las guerrillas entregaron las armas. Allí no llegó el Estado y eso no fue necesariamente problema del gobierno anterior. El mismo gobierno Santos no lo consideró. ¿Esa variable no cabe allí, senador? No, pero eso no es de acuerdo. Como usted bien dice, eso es incumplir de acuerdo, porque lo que está dicho es precisamente eso, que el Estado tenía que llegar, tenía que suministrarle a la población la posibilidad de desarrollo, tenía que hacer una reforma agraria, tenía que cumplir con una reforma política, y nada de eso se hizo. Y el gobierno de Duque sí es responsable de eso, por supuesto que lo es, que no hizo un solo esfuerzo por implementar de manera seria el acuerdo. Senador, pero es que esa afirmación, permítame decirle, esa afirmación que usted ha reiterado 2 veces, pues también falta la rigurosidad que usted mismo está pidiendo. Porque es que el gobierno anterior, y usted lo debe saber y lo debe reconocer, prolongó las remuneraciones a los desmovilizados, a los firmantes, más allá de lo que debía. Es decir, a los firmantes del acuerdo de paz se les siguió pagando la remuneración mensual por decisión y voluntad del gobierno de Iván Duque, más allá de lo que estaba escrito en los acuerdos. La JEP se siguió financiando, se implementaron la Comisión de la Verdad, se implementaron programas de vivienda que no estaban contemplados para firmantes en varias regiones. Luego, decir que el gobierno anterior se dedicó a la guerra y que no implementó el acuerdo de paz, ¿no le parece que también falta la rigurosidad? No, lo que no es riguroso es no ver lo que ocurrió. Obviamente el gobierno no pudo destruir el acuerdo como quería, porque se dejaron algunas bases sólidas para poder seguir implementándolo. No fue por su voluntad que le tocó hacer eso que usted señala. Pero yo quiero llamarle la atención sobre lo siguiente. Es escandaloso que los recursos de la paz hayan sido saqueados. Es decir, en el empalme lo que nosotros pudimos corroborar es que los dineros que estaban destinados por parte del Estado para que se pudiera hacer la implementación fueron literalmente saqueados por políticos. Senador, que trabajaron. Perdóneme, no, si usted me de permite acuerdo. hablar Lo que pasa es que usted, pero senador, es que usted no es una autoridad judicial. No, pero luego perdóneme, eso no está si concluido usted quiere, de ninguna manera. hacemos un diálogo. No, si usted quiere, hacemos un diálogo o si usted quiere, hace un monólogo, como prefiera. Pero yo lo que le estoy diciendo es un hecho. Es claro que hubo un saqueo de los recursos de la paz. Bueno, puede ser que se quiera desconocer. ¿Y dónde están las sentencias de ese hecho, senador? No, por supuesto, habrá que hacerlas. ¿Dónde están los fallos de la Contraloría? Hay informes que están suficientemente documentados sobre el particular. ¿Quién ha sido condenado por esos hechos? Usted perfectamente puede negarlo. Claro, es su posibilidad y su libertad, pero ese es un hecho, claro que sí. Pues muy bien, senador, muchísimas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM, como siempre, muy agradable poder conversar con usted, muy amable, muy gentil. Eso digo yo, muchas gracias, muy gentil. Gracias.